Dios les bendiga. Para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Y bienvenidos también a todos los hermanos y hermanas que se conectan a través del Facebook Live. Pero antes de comenzar el sermón, debo decir lo siguiente. Bienvenidos a la familia. Estuvo flojo, vamos a hacerlo mejor. Bienvenidos a la familia. Si no tienes una casa de adoración, una familia de la fe, esta puede ser tu familia de la fe. Amén. Así que estamos contentísimos. El tiempo va a ser distinto en el día de hoy, pero quiero agradecer a la Junta de la Iglesia, a los líderes por este reconocimiento. Ayer no tuve ningún contacto con ningún miembro de Junta, eso me estuvo un poquito raro. Pero es una bendición, así que mi esposa y yo le agradecemos. Como pastores de la iglesia, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos, con los recursos que tenemos. Pero sobre todas las cosas, entendiendo que lo hacemos para el Señor. Y un día estaremos frente a Él. Mi final no es frente a Marisol o frente a Maritza, sino que el final de los tiempos va a ser frente a Él y el Señor nos va a preguntar a mí y a la pastora, ¿qué hicimos? ¿Y por qué lo hicimos así? Y nosotros queremos tener la contestación correcta. Queremos honrar a Dios y en este año no estamos en el ministerio pastoral porque lo hemos ganado, porque alguien nos lo regaló, sino porque estamos respondiendo al llamado del Señor. Amén. Así que muchas gracias a todos. Quiero que vayas conmigo y te pongas de pie en esta hora. Como ya saben, vamos a iniciar. Voy a tratar de no ser extenso porque sé que tienen otras cosas. Los que decoraron quedó hermoso. El bizcocho estoy loco de probarlo. Amén. Y también, ¿verdad? Es bueno poder celebrar en el día de hoy este año de trabajo, de servicio. Me acompaña, ¿verdad? Mi mamá y mi padrastro que ya han estado viniendo, así que es una bendición que mi familia esté en el día de hoy conmigo. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. El domingo pasado culminamos la serie Los discípulos de Jesús. Y en este domingo vamos a estar iniciando una nueva serie de sermones que se titula Las parábolas de Jesús. Y vamos a estar viendo qué Jesús quería enseñar y cuáles son los principios y valores del reino que se establecen a través de las parábolas de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 25, cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, que mucho nos justificamos, así mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, se detuvo a ayudarlo. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pasó de qué? Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, el cantante se paró a ayudarle, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acordándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón. Cuidó de él y al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves tú y haz lo mismo. Señor, gracias por tu palabra. Te honramos y bendecimos y reconocemos que tú nos llamas a una vida práctica misional. Que tú nos llamas, Señor, a ser un poco más como tú y menos como nosotros. Señor, guíame y ayúdame a exponer la palabra en esta hora para edificación
de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ya me puede tomar su lugar. Las parábolas de Jesús. Y hoy queremos enfocarnos específicamente en la parábola del buen samaritano. Si me pueden subir un poquito los monitores y un poquito el piano, se lo voy a agradecer un montón. Hoy yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Que el fin de las parábolas, si puedes darle a la otra diapositiva, el fin de las parábolas era que se comprendiera el mensaje que se estaba llevando. Las parábolas no son una idea de Jesús, Jesús no las inventó, sino que existen en la Biblia desde el Antiguo Testamento y se utilizan parábolas para enseñar cuestiones claves del reino de Dios. Pero las parábolas, adelante, también están concebidas, escucha bien, para sorprender, desafiar, criticar y estremecer. Dios critica nuestras vidas. ¿Me escuchó? Dios no pasa por alto lo que hacemos bien, pero tampoco lo que hacemos mal. El Evangelio no busca de nosotros que seamos buenos cantantes el domingo, sino buenos practicantes de la fe. Buenos practicantes de lo que Jesús hizo. Una de las escritoras que leo mucho para ver el tema de las parábolas, en el seminario tomé una clase que se llamaba The Parables of Jesus, las parábolas de Jesús, y la profesora que me dio la clase no era cristiana, era judía. Y fue impresionante cómo ella podía tener otros lentes y otra interpretación de lo que a veces nosotros pensamos que tenemos ya mangao, como decimos en Humacao. Y Levin Emio Gio dice: haríamos mejor en pensar menos en qué significan las parábolas y más en qué hacen las parábolas. Porque nosotros queremos interpretar todo. El problema es que no lo queremos aplicar. Nosotros sabemos qué es el amor, pero no lo aplicamos. Nosotros sabemos qué es misiones, pero no lo queremos aplicar. Así que las parábolas lo que hacen es lo siguiente: recordar, provocar, afinar, confrontar y la más que me gustó, perturbar. Jesús ama perturbarnos la vida. Sí, hermano. Perturbar las vidas que no tienen sentido. Perturbar las vidas de gente que aplaude, pero no practica. De gente que habla lengua, pero no es como Jesús. De gente que ocupa posiciones y ministerios, pero están flotando en el aire porque lo único que pueden hacer es tener una posición. Las parábolas no son un nuevo género, como dije en principio, sino que estaban en las escrituras de la Biblia hebrea, y la mayoría de las veces las parábolas buscan que hagamos una elección bajo la siguiente pregunta. Después de escuchar, la premisa es: ¿qué haremos nosotros? Nosotros sabemos lo que Jesús dijo. No es que Jesús dijo lo siguiente, y yo escucho a mucha gente citando la Biblia. Citar la Biblia es fácil, comprenderla es fácil, pero cuando partimos de la premisa es: después de lo que yo recibo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a dar? ¿Cómo voy a vivir? El llamado a la santidad, el llamado al servicio, el llamado al amor, el llamado a la compasión, el llamado al servicio. Las parábolas no se restringían a aquellos que encontramos en lo que se llama Antiguo Testamento o la sinagoga. Se contarían, escucha bien, las parábolas en la tradición de fe judía eran en las veladas donde se contaban, en las cenas, en los talleres, en los campos, y luego se empezaron a emplear en las sinagogas. Estos relatos que nosotros llamamos parábolas forman parte de la cultura, y las parábolas constituyen una parte importante de la fe cristiana. Las parábolas rabínicas, o que enseñaban literalmente los maestros de la ley, frecuentemente empezaban de la siguiente manera: os contaré. Y bajo la premisa, ¿a qué puede compararse? Así que de igual modo, Jesús va introduciendo a menudo las parábolas con la expresión que debe llamar nuestra atención y que a veces leemos y pasamos por alto. El reino de los cielos es ¿cómo?
El reino de los cielos no va a cambiar porque tú quieres. El reino de los cielos busca que tú cambies a como Él es. Así que para entender las implicaciones de las parábolas, tenemos que entender que la palabra parábola lo que significa es junto o conjuntamente con, o paralelo o paradoja. ¿Qué haremos cuando estamos comparando? Jesús estaba confrontando con las parábolas la vida cotidiana de la gente. No lo que hacían el sábado. Jesús estaba confrontando tu lunes. Las parábolas quebrantan nuestra idea de Jesús. De un Jesús que tiene que complacerme, que tiene que hacer lo que yo diga, que tiene que obedecerme porque yo lo declaro y porque yo lo decreto. Y no hemos entendido que estas paradojas de Jesús presentan la idea de un cambio. Hermano, no se confunda que yo use tenis los domingos para predicar y venga en maones, no implica que yo predique un evangelio que no cambie. Aquí en esta iglesia seguimos creyendo en la santidad. Pero también creemos que la santidad no es lo que se ve, sino es lo que gobierna el corazón. Que la santidad es más lo que decimos que cómo nos vemos. Que la santidad es más de vivir en sujeción a nuestros líderes y entender que Dios soberano ha puesto sobre ti a alguien y tú tienes que aprender a vivir en sujeción. Que la santidad no es la ropa ni el zapato. Es lo que hacemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Pastor, hoy es el aniversario. Jesús enseñaba con la idea de provocar cambios. El evangelio de Jesús, ¿sabes qué hace? Protesta, confronta, exige cambios en la vida de los seres humanos que desean seguirle. Y Levine afirma lo siguiente: quien quieren realmente el tiempo en el que, como Jesús prometió, los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Realmente la iglesia entiende esta idea de que cuando acontezca el juicio final y cuando seremos juzgados, no por haber dicho Señor, Señor, sino por si hemos amado a nuestro enemigo. Hay una parábola, hay una idea de Jesús cuando le dice a este grupo de religiosos y de personas que pareciera que vivían en santidad. Jesús les dice: es que el problema de ustedes es que cuando yo estuve preso no me fueron a ver. Es que cuando tuve hambre no me dieron comida. Es que cuando estuve enfermo no me visitaron. El desafío, iglesia, ya ha comenzado. Y nosotros y nosotras aún nos encontramos solo en la introducción de la idea de lo que es una parábola. Pero yo quiero que podamos ver algo importante. La próxima. Y es lo que podríamos llamar en buen español the big picture, el retrato grande de la idea de lo que estamos hablando. Un texto sin contexto es meramente un pretexto para hacer decir lo que nos dé la gana. ¿Usted no ha visto esos hermanos? Que citan un montón de textos, pero no explican ni uno. El trabajo de la predicación y de la enseñanza no es citar textos y mostrarle a la gente que sabemos un montón de versículos. Es poder ver el contexto completo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pastor lee tanto en vez de predicar solo de un versículo? Porque mi trabajo es enseñar la palabra el domingo, no venirte a emocionar para que vengas el próximo domingo. Yo no quiero que tú vengas el próximo domingo a recibir lo que la estrella del altar te está diciendo. Yo quiero que tú vengas, aunque no vengas el próximo domingo, el lunes estés practicando lo que yo te estoy enseñando. Que el martes estés practicando lo que yo te estoy enseñando. Esa es la idea de la predicación. Un texto sin contexto es simple y sencillamente tratar de obligar a la Biblia a decir lo que yo pienso. Y la gente lleva muchos años en Puerto Rico y específicamente en nuestro contexto pentecostal haciendo eso. Y queremos interpretar la Biblia como si se hubiera escrito para Puerto Rico. Mire, hermano, Jesús no estaba hablando con puertorriqueños. Jesús no estaba hablando ni con cristianos. Jesús estaba hablando con judíos. Jesús no era cristiano, vamos. Jesús era judío. Muchas veces las parábolas, iglesia, deben haber causado a quienes le escucharon por primera vez una escandalosa sorpresa
¿Qué está diciendo este loco? Y yo quiero que tú entiendas que las parábolas, que las enseñanzas, que el evangelio incomodaron los oyentes originales. Las parábolas de Jesús contienen controversia. ¿Por qué el pastor a veces toca temas de políticos que son tan controversiales? Porque Jesús lo hacía. Y yo no me caso ni con mi mamá que está aquí. Con nadie. Y los que me conocen lo saben. Y yo no cambio lo que predico por el favor de nadie. Ni por regalos, ni por aplausos, ni por posiciones. ¡A nadie! A nadie. Sea quien sea. Las parábolas, las enseñanzas de Jesús confrontan, rompen ideas, paradigmas que tenemos. Jesús estaba hablando del proyecto de Dios en sus parábolas. El reino de Dios. Por lo tanto, los valores del reino chocan con los valores de aquella época, igual que con los de nosotros. Jesús en las parábolas no siguió los patrones. Todo lo contrario, las parábolas tendían a ir en contra de lo establecido. En contra de la idea de que los ministros son gente especial y tenemos que honrarlos y que siempre, y que tienen que andar con Gucci y con Ferragamo. Vergüenza nos debe de dar. Porque mientras nuestros predicadores tienen correas de $2,000, hay gente en nuestras iglesias que no tienen chavos para pagar la luz y el agua. El que se la pueda comprar, que se la compre. Pero desde aquí tenemos que modelar humildad. Tenemos que modelar empatía con la gente que pastoreamos. Respeto, amor. Pastor, es el aniversario. Y hoy yo debo preguntarte qué va a reclamar este mensaje de ti hoy. ¿Qué este mensaje está reclamando de ti? ¿Hace cuánto tú lees la Biblia y Dios no te habla? Hermanos, los ateos leen la Biblia. La Biblia es un libro que es uno de los libros, o a lo mejor el libro más vendido en la historia de la humanidad. De los primeros libros en ser impresos, reproducidos, traducidos. Hay un montón de gente que lee la Biblia, pero Dios no les habla. Porque están interesados solo en la información y no en la transformación que trae el evangelio. La Biblia tiene que estar. Hermanos, la Biblia es una espada de doble filo que penetra el alma, que separa el alma del espíritu. El centro de la predicación de Jesús no era su propia persona, no era lo grande que era, no era la explicación de la ley, no era lo grande que él era, porque Jesús no estaba queriendo demostrar nada. Jesús estaba anunciando el reino de Dios. Y me gusta porque Lucas emplea un mensaje provocativo, como ocurre casi siempre en las parábolas, para sacudir las convicciones vigentes y dar a pensar algo nuevo. El legalista que se enfrenta con Jesús era un tipo informado, capacitado, era un hombre estudiado. Otras versiones dicen y le reconocen como un doctor de la ley, alguien que conocía la ley. Pero el legalista lo que quería saber era quién era mi prójimo, quién fue mi prójimo. Pero si vemos una actitud del legalista, específicamente cuando se acerca a Jesús para iniciar la conversación, es la siguiente pregunta: ¿cómo yo puedo salvar mi vida? Y ahí vemos el individualismo que había en el corazón de ese hombre. ¿Cómo yo me salvo solo? ¿Cómo yo me voy al cielo y me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él? Y mientras nos vamos con él, una niña de 12, 13 años fue violada por su padrastro. Una niña de los años ayer encontraron que fue abusada. Nosotros no podemos estar cantando me voy con él, me voy con él. Mire, hermano, la venida del Señor no está en nuestras manos. Yo creo en que el Señor va a levantar la iglesia, pero creo que la iglesia, antes de ser levantada, tiene un trabajo que hacer aquí en la tierra. Olvídese de los peces de colores y del ticket del avión ese. Olvídese de eso. Jesús está relatando una interrogante importante a este hombre. Y fuera de la salvación individual, podemos ver que Lucas empieza a afirmar que era la pregunta que el hombre quería utilizar para probar a Jesús, y es donde Jesús hace su argumento basado en el amor. Ahora bien, ese amor debe pasar de lo intangible a lo tangible. El amor al prójimo no es como dicen las iglesias. Nosotros amamos misiones, pero nunca hacen nada. ¿Usted ama misiones? Pase por la mesa. Demuéstrelo.
Porque donde ponemos nuestro tiempo y nuestro dinero, ahí está nuestro corazón. Usted no invierte en lugares que usted no ama. Amar al prójimo es mostrar el amor de Dios para con la gente. Por lo tanto, los valores del reino que chocan con nuestros valores constantemente, es donde Jesús en el Sermón del Monte comienza a decirle a la gente: ustedes escucharon esto, pero ahora yo les digo esto. Ustedes escucharon que amen a los que lo aman y que odien a sus enemigos, pero ahora yo les digo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es un cambio relevante en la vida de la gente. El reino de Dios reclama un cambio de cómo amamos. Ya no podemos amar solo a los que nos aman, sino también que tenemos que amar a los que nos odian. Y eso es difícil. Tenemos que amar a los que nos hacen daño. Y en la pastoral somos probados en eso. De amar a los que hablan espaldas de nosotros. ¿Y sabes cómo generalmente nos damos cuenta? Cuando sus hijos no nos saludan. Porque están escuchando en casa lo que papá y mamá están hablando. Hello. Pastor, ¿están en aniversario? Yo estoy predicando. No amamos a la gente porque nos aman. Amamos a la gente porque Dios nos amó primero. No servimos a la gente para ganar adeptos, servimos porque amamos. No predicamos para llenar agendas, predicamos porque es un mandato y lo hacemos por amor a Dios y a su gente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el amor verdadero tiene recompensa. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen, para que seáis verdaderos hijos de Dios, Padre que está en el cielo. Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y llover sobre justos e injustos, porque así amáis a los que os aman. ¿Qué recompensa tendréis? En estos días nuestro país ha estado, ¿verdad?, ha estado celebrando diferentes conciertos de un joven puertorriqueño que se llama Benito. Y veo a los cristianos en Facebook muy desenfrenados para hablar de la santidad. Mira, hermano, Benito no es cristiano. Y Benito y sus letras son resultados de la realidad de nuestros barrios. Eso es lo que hay en nuestro país. Eso no sale de la nada. Yo no estoy defendiendo las letras. Creo que son incorrectas. Creo que no representan los valores que nosotros predicamos. Sin embargo, Benito es un joven que nació y creció en un barrio puertorriqueño. Y que eso fue lo que escuchó. Que eso escucha en la casa de sus padres. ¿Por qué nos sorprendemos tanto? Pero yo no vi los cristianos quejándose del padrastro que violó a su hija. Los más ofendidos, y en las casas hablan como... Yo no estoy aplaudiendo la letra de él. Estoy diciendo que Dios nos llama a amar a la gente, aunque no estemos de acuerdo con ellos. En esta parábola, Jesús está ilustrando el amor como la base de las obras de la gente que ama a Dios. Jesús, en la conversación un poco sensacionalista por parte del intérprete, no se enreda en la maraña de lo docto. Hay gente que hace preguntas para aprender y hay gente que hace preguntas para ver si tú sabes. Y usted sabe que, hermano, yo no estoy aquí para demostrar a nadie que yo sé. Lo que yo sé lo tengo por gracia. Las cosas que he podido estudiar y ir al seminario y la bendición que tuvimos tanto la pastora como yo de hacer maestría es por gracia. Y yo no me creo que sé más que nadie. Pero sí creo que debo ser responsable al interpretar la palabra. Y Jesús no se enreda en la maraña de lo docto, sino que presenta un hecho concreto, Vete y practica lo que sabes. Y el final para mí es más grande y más pintoresco que la obra de la Mona Lisa. A mí esas contestaciones me gustan. ¿Tú sabes? Pues vete y haz lo mismo. No, pastor, es que esto es lo que hay que hacer. Hazlo. Hágalo. Jesús le estaba diciendo: no muevas tanto tu lengua y empieza a mover las piernas. Empieza a mover las manos. Vete y sirve a los que tú consideras impuros. ¿Sabes por qué esta parábola era tan
controversial porque Jesús estaba poniendo a los samaritanos por encima de los santos. Y los samaritanos para los judíos eran lo peor de lo peor. Y Jesús estaba poniendo por encima a un hombre samaritano. Y Jesús llegó al extremo de decir, ni los sacerdotes aman a la gente. Jesús llegó al extremo de decir, vino un sacerdote y no se detuvo, vino un levita y no se detuvo, pero vino un samaritano. Los que ustedes odian, los que ustedes dicen que tienen una doctrina contraria, los que ustedes dicen que tienen una mala interpretación de la ley. Entonces, un judío está diciéndole a los judíos, ustedes están al carete. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Así que el experto en la gracia, que es el maestro, está diciéndole al hombre, vete y haz lo mismo. Y ese camino de Jericó a Jerusalén era un camino peligroso, un encuentro propicio. Y se le llamaba el camino de la sangre. Jesús estaba tomando un hecho cultural, contextual de ese tiempo y estaba mostrando una verdad del reino de Dios. En el camino hay una situación violenta donde el hombre es golpeado y saqueado, pero el doctor de la ley solamente se está enfocando en ¿quién es mi prójimo? Alejandro Prontazo, y voy terminando, en su libro Parábolas de Jesús dice: el problema fundamental del cristiano no es saber quién es su prójimo, o sea, la categoría de las personas a quien debe servir, o la categoría de las personas con quien debe ejercitar la caridad con el menor costo posible. El problema esencial consiste en hacerse prójimo, desplazando el centro de interés del yo a los demás. El samaritano había sabido colocarse en la perspectiva justa, o sea, en el lado del que sufre. Por tanto, iglesia, no se trata de saber a quién debo amar, sino de caer en cuenta que todo el mundo tiene derecho a mi amor. No importa cómo se vean, no importa si tienen tatuajes, no importa si hablan malo, no importa si se ven mal, no importa si fuman, no importa si usan droga. Todos y todas tienen derecho al amor de la iglesia. No importa si han estado presos, no importa su resumen, no importa si estudiaron o no, no importa si saben escribir o no saben escribir. Todo el mundo tiene derecho al amor. Hoy debemos entender que debemos acercarnos, que debemos hacernos vecinos, que debemos hacernos próximos. Y solamente así, acercándome, anulo distancias y podré escuchar sus gemidos. Oí su grito silencioso. ¿Tú sabes cuánta gente está gritando por dentro? Ayúdenme. Hasta dentro de la iglesia. Solamente acercándonos vamos a descubrir sus sufrimientos. Solamente acercándonos vamos a poder escuchar o captar las llamadas de amor, incluso las que no se expresan. Dios me observa cuando estoy en la iglesia y también cuando voy por el camino de la siniestra. En conclusión, la última. El intérprete de la ley, en medio de la discusión y del camino peligroso, Jesús le hizo una invitación. La próxima. Vas a saber quién es tu prójimo cuando te bajes de la cabalgadura, cuando te acerques, cuando superes las distancias. Y a veces hay que también bajar hasta de la cabalgadura de la ciencia, ¿sabes? De la teología. Porque a veces nos montamos en un caballito que nos pensamos más grandes que nadie. Porque yo fui al seminario, porque yo estudié, porque a mí me dio la clase tal persona, porque yo me he reunido con X o qué, o porque yo hablo con tantas personas, porque yo he estado en tantos foros. Mira, hermano, mi esposa y yo conocimos a tanta gente en Chicago. Gente importante. Pero nosotros no estamos aquí para estar en la cabalgadura del ego, ni en la cabalgadura de la política, ni en la cabalgadura de lo importante. Hoy el Señor nos llama a bajarnos de la cabalgadura, a bajarnos de la idea que nos merecemos todo y no tenemos que dar nada, a bajarnos de la cabalgadura de las excusas,
Y usted, ya yo se lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a repetir. Móntese en el barco. Porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo. Pero si tú no quieres, también lo va a hacer sin ti. Porque Dios no va a parar. Dios necesita que la iglesia sea luz a la comunidad. Y después de un año, hacia allá vamos. El plan no es ser la iglesia o el templo que está lleno. Es ser la iglesia que llena las comunidades. Ponte de pie en esta hora. El hombre tenía interés en su salvación individual. Y me encantó una expresión que dijo Jesús cuando iba terminando su magistral enseñanza. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Necesitamos gente con convicciones y con posturas claras. Una iglesia que esté clara de lo que debe hacer. Y escuche bien. Una de las experiencias que tuvimos estudiando en el seminario en Chicago, recuerdo que el presidente del seminario nos escribió un email a Melanie y a mí, que iba para allá una política muy importante de Puerto Rico. Y ellos querían que nosotros estuviéramos allí reunidos con ella en la mesa. Nosotros estábamos pecados. Dependíamos de lo que el seminario nos daba. Dejamos nuestros trabajos para ir a estudiar. Y le dijimos, no nos vamos a tirar fotos con nadie. Y no vamos a abrazar a ninguno para que nos tiren una foto. Nos cueste lo que nos cueste. Necesitamos una iglesia que ejerza el ministerio. Una iglesia que entienda que es prójima a la comunidad donde está. El buen samaritano, o la idea del buen samaritano, era que rompamos la idea de solamente me voy con él y empezar a trabajar y entender que la vida eterna se refleja en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos todos los días, en cómo actuamos todos los días. Incline su rostro ahí donde está. Señor, gracias, porque tú has sido bueno. Y a veces queremos ser el sacerdote, pero tú nos llamas a ser el buen samaritano. A veces queremos ser el levita, el importante, la gente con muchas posiciones, pero tú nos llamas realmente a ser el buen samaritano, la buena samaritana. Espíritu Santo, no nos dejes caer en la tentación del orgullo. Espíritu Santo, no nos dejes caer en la tentación del crecimiento. No nos dejes caer en la tentación de los números. Déjanos vivir para ti, Señor. Si puedes, hermano y hermana, pon tu mano en tu corazón para orar. No voy a ser llamado por el resto de la dinámica del servicio. Y si deseas hacerlo de manera voluntaria, pero a la misma vez con un compromiso genuino, dile: Señor, yo quiero ser el samaritano del camino. Yo quiero bajarme de la cabalgadura. Yo quiero bajarme de la cabalgadura, Señor. De la cabalgadura de los premios, de los estudios, del orgullo, de la cabalgadura de la murmuración, de la cabalgadura del pecado que nos aleja de la gente, del pecado, de la cabalgadura del pecado de omisión, como decía San Agustín, que también hay pecados por lo que no hacemos, por lo que olvidamos. Déjanos ser el samaritano del camino. Permítenos ser la samaritana del camino. Permítenos servir con humildad y asumir cualquier posición y ministerio con el corazón correcto.